Minutos ya pasaron de la hora 11. 11, sí. Y bueno, estamos acá para desmenuzar un poco algunos conceptos. No somos poseedores de la verdad, no estamos diciendo, simplemente eh, estamos pensando, estamos, ¿cómo es que se dice? Estamos diciendo lo que creemos y ponemos a consideración a nuestra audiencia también si quiere colaborar. Indudablemente que sí. Bien, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y creo que amerita que todas las personas lo hagamos, porque todos tenemos una madre y tenemos una patria. Mira, vivimos dentro de un país, mira, en ese sentido tenemos una patria y tenemos una madre. Y justamente en el caso nuestro, sobre todo, se conmemora el Día de la Patria, se conmemora, o sea, el Día de la Madre prácticamente se conmemora también, juntamente se asocia con el Día de la Patria. ¿Ya? Se festejan ambos el 15 de mayo, Día de la Madre en que Paraguay celebra, dice, un 15 de mayo también en honor a la Madre Patria. El principal acontecimiento por el que se selecciona esta jornada de celebraciones es la festividad de la independencia con la que coincide en fecha con el festejo de la madre. Y decía nomás, todas las personas, todo que vive realmente porque ha tenido una madre, le ha engendrado una madre. Y una forma analógica, tal vez no tan exacta, pero sí amerita hacerlo, como es la patria. Nuestra madre también es, se dice, ¿verdad?, que tenemos una madre, una segunda madre, podríamos decir, que es la patria, en la que nacemos, nos crecimos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos y pasamos a sentirlo como algo nuestro. Y a quien también le sentimos y le debemos, con el cual tenemos una gran deuda, podríamos decir, que tenemos que ser reconocidos y agradecidos por de estar en una patria, de tener una patria, de vivir en un país en donde te sentís identificado y también te respetan y te dan tu espacio. Y nuestra mamá, la que nos engendró, nos dio vida, nos cuidó, nos fortaleció, nos alimentó, nos educó, y a ellas también, ¿verdad?, hoy es interesante que lo recordemos en una forma realmente muy especial. Muchos ya no lo tenemos, tal vez como el caso mío y de Goyo, tal vez ya no le tengamos en vida a nuestra propia madre, pero sigue ella latente, sigue siempre en nuestros corazones, en nuestras conciencias, y con muchos recuerdos felices, era de memorias felices, de momentos felices, y así lo tenemos viva a nuestra madre en nuestros corazones cada uno, ¿verdad?, por más que ya hayan desaparecido. Yo por lo menos recuerdo así, y tú también, y todos los que, la amable audiencia, quien tiene a su madre aún viva, yo les invitaría de este espacio de trabajo a que le demos realmente su espacio. Hañamomba ewasuken lañan de sipe lomita. Anite omanorire, ni en su momento verá sobre el ataúd y nos vamos a llorar. Yo creo que muchas veces quien va y llora desesperadamente, indudablemente que el llanto es parte, vamos a decir, de nuestra humanidad, ¿verdad?, de nuestra humanidad. El hombre es un ser que debe llorar, siente, porque es una forma de desahogo que Dios nos puso en nuestra naturaleza. Imagínate un poco si no pudiésemos llorar, porque hay gente que no puede llorar, que siente un terrible dolor y no puede llorar,
no sé por qué realmente debe ser, pero eso es un dolor que martiriza mucho más todavía, porque las lágrimas es un desahogo, es como un descargar el impulso, la emotividad acumulada en nuestra naturaleza, en nuestro organismo, y muchos incluso padecen fuertes dolores y problemas de diferentes índole en su propia naturaleza, en su propio cuerpo. Y ojalá, Agustín, ojalá el llanto no sea porque le está molestando la conciencia de no haberle visitado a su mamá o a su papá o lo que sea, porque pegan hoy ahí. Porque esta vez ñandeña está hoy cuando oye tío y robe, mamá, no sé por qué no vine, no sé, tarde más. Yo siempre digo y suelo decir, puedo equivocarme, vamos a decir también, de que muchos van y arman ese drama de desesperación en el lugar, en el velorio, por ejemplo, de un ser querido. Yo creo que no es tanto el desapego que tiene en ese momento que él piensa que que no va a contar ya con la presencia física del ser querido. Yo creo que más siente dolor y se lastima y siente lástima realmente de sí mismo de no haberlo hecho las cosas sus deberes, vamos a decir, de hijo con la madre en este caso, o con aquel otro ser querido, y eso es lo que más le martiriza y le aturde, ¿verdad? Y que ya no tiene oportunidad de resarcir, vamos a decir, esa ingratitud que muchas veces lo tenemos con los seres queridos, y hoy muy especial lo recordamos a las madres, sí, que las que son meritorias, ¿verdad? Merecedoras de todos los halagos, de todas las atenciones, el respeto que podíamos significar los seres humanos a otro ser humano. Pero esa desesperación, eso de arañar el cajón y decir así, no le hizo caso a su mamá, no vino cuando tenía, pudiendo, ese sí que es un dolor. Y yo creo que, Goyo y amable audiencia, muchas personas más se lastiman y más lloran por no haber hecho el deber en su momento y como debería haberlo hecho, y como ya pierde la oportunidad de resarcir. Eso es lo que más le duele, sí, y no tanto, vamos a decir, la desaparición física misma del ser querido. Porque upeango oicotante oipa. Oicota. Pero sí, el no haberle asistido o haberle negado una visita, el quedarse en deuda con el ser querido, y en este caso lo recordamos muy en forma especial a la madre por ser, ¿verdad?, el mes de la, sí, patria, y el mes de la madre, el mes de mayo, sí, y el mes de María también, ¿verdad? Le recordamos, sí, entonces estos tres acontecimientos están muy relacionados y fuertemente vinculados. La patria que nos cobija, donde vivimos, asentamos nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, y la madre es el receptáculo también, nuestra mamá es también el receptáculo de todas las situaciones apremiantes que muchas veces lo pasamos nosotros los hijos. Y por eso es muy importante estas dos figuras en el ser humano, sea cual fuese su situación y sus condiciones. La madre es irreemplazable, irrepetible, y por eso hay que valorizarla suficientemente. La misma cosa, la patria también es un sentimiento, digamos, que el hombre, el ser humano lo tiene y lo lleva muy dentro y fuertemente arraigado, y esté en donde esté, cosa que es muy difícil. No todos los que van fuera del país van y viven bien, y en donde le hacen olvidar totalmente de su patria,
de la madre patria. Al contrario, cuanto más distante muchas veces está o mío Juan o Pechaje, y cada vez es más fuerte el sentimiento patriótico, vamos a decir, el sentimiento de cuánto valoriza estando lejos de su patria lo que es su país. Y por lo visto ahí recién valora, ¿verdad? Y ahí recién cuando, y oigo que te he dicho, que valoramos las cosas cuando, no valoramos cuando las tenemos, la valoramos cuando las perdemos. Este caso es el caso de la madre o de cualquier ser querido o de cualquier otra cosa. Valoramos a nuestra patria, cuán bien vivíamos en nuestro país por limitaciones que pudiésemos tener. Vivimos regularmente bien en este país bendito que se llama Paraguay. Y por idea han ocurrido, si no fuese, ¿verdad?, por el gobierno catastrófico y que es atentatorio, vamos a decir, incluso contra la felicidad de sus ciudadanos. Eso es muy cierto. Podíamos haber vivido mucho mejor. En estos días nomás se acordó, vamos a decir, la situación del el relacionamiento y el aprovechamiento de la energía de Itaipú. Y estaban hablando, no sé cuántos, no tengo la memoria muy feliz, pero anteayer nomás por ahí fue, ¿verdad? Se habla de miles y millones de dólares que se estaría dando al Paraguay, o sea, estaríamos recibiendo nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Ahí está el gran drama. Dios quiera, o sea, que nosotros no somos un país pobre, somos un país miserable justamente por las autoridades miserables que tenemos y que mal administran las riquezas que tenemos, porque las mal administran. Ojalá, escuché nomás que posiblemente estarán destinando gran parte, dicen, porque va a ser, dice, para gastos sociales, a Pepe la Tepotío, cuando no está bien determinado. Sociales puede ser infinidad de cosas. Puede ser, ¿verdad?, para los hospitales, la falta terrible que hace, la falta terrible que hace, ¿verdad?, en instituciones educativas, y que se le dé una orientación mejor, una mejor vida a los ciudadanos. Si va a ser realmente para gastos sociales, pero no para farras, que generalmente lo hacen ellos, ¿verdad?, para farras y para beneficiar a unas cuantas personas que muchas veces son los allegados de quien está en el poder. Si así está destinado el dinero, el mucho dinero que nos provee esta nuestra riqueza, entonces va a ser una mala inversión, y no vale la pena que realmente tengamos todos esos beneficios. Habría posiblemente sea alguna persona. ¿No? Bueno, entonces no somos un país pobre nosotros, pero somos realmente un país empobrecido, dirá. Empobrecido, sí. Eso les dijo Carlos Díaz, Carlos, algunas autoridades. Somos un país empobrecido por las políticas económicas, sociales que llevamos, y que va en desmedro justamente de los ciudadanos, en desmedro de nuestra riqueza, de nuestra felicidad, mal administrando nuestras riquezas. Y bien, acá tengo un artículo que quisiera ir leyendo, vamos a decir lentamente, y poder reflexionar y poder sacar por una forma analógica a nuestra situación, no solamente de Paraguay, sino en el mundo entero, del mundo de los ciudadanos, de cómo nos asemejamos, y vamos a hacer una pequeña analogía a esto. Y dice acá, nos hundimos, igual que el Titanic. ¿Quién no conoce esta historia, vamos a decir? El Titanic era un barco gigantesco por su tamaño, y también por su tamaño y por la comodidad. Era como una ciudad, y más que una ciudad flotante. Un lujo. Un lujo. Y era el barco
el mejor barco que se hizo para ese momento, ¿verdad? Así mismo es. Y los millonarios venían ahí. Y los millonarios iban a dar la inauguración, nada menos. Y en una de esas desafiaba incluso al poder mismo de Dios, que ni Dios podrá contra él, dijeron cuando se lanzaron y se pusieron en marcha mar adentro. Ni Dios podrá conmigo. Ni Dios podrá contra él, ¿verdad? Y ya sabemos el resultado del Titanic una vez adentrado en el mar después de un cierto tiempo. Y la tragedia que pasaron y que muy pocos realmente sobrevivieron, era para contar la historia. Y hay una mujer que sobrevivió, vamos a decir, y que contó la historia, la tragedia terrible realmente que pasaron dentro de todo ese ambiente de lujo en donde no faltó aparecer nada, pero faltó después, verá, la vida. Mira, eso es lo que va a faltar. Sin Ñandeyara, pues era. Exactamente. Todo tenían, menos Ñandeyara. Menos a Dios. Ahí está entonces de que todas las cosas que pudiésemos tener, las cosas materiales y los lujos y las riquezas, que en nada sirve si no le tenemos y si no está capitaneado por Dios. Si nuestra vida no está capitaneado por Dios, entonces todo podrá zozobrar, todo podrá ir agua abajo, como se dice, y pueda desaparecer. Diariamente los medios de información nos bombardean con sucesos trágicos. Y nosotros acá no estamos lejos de eso, ¿verdad? Tenemos recientemente, hace días nomás, pocos días nomás, el trágico relato de esta joven madre que se suicidó prácticamente, que decidió atentar contra su vida y contra la vida de sus dos pequeños pobrecitos, a quien habrá engañado o lo sometió, vamos a decir, no habrán podido dimensionar los hijos ni rebelarse ante la decisión de su madre, ¿verdad? Y se lanzaron al fondo del Mondaé caudaloso y terrible que muchos han elegido, vamos a decir, para acabar con su vida. Y solamente nosotros tal vez muchas veces nos erigimos como jueces y no podemos serlo, ¿verdad? Yo digo que muchas veces Dios es mucho más misericordioso y mucho más benigno que nosotros para juzgar muchas veces a las personas. Y eso, tomar una decisión de la que tomó esta joven madre, no habrá sido fácil, ni no habrá sido poco el tormento que sentía, y que lo tomó en ese momento como una liberación al tormento también. Hubo muchas voces, escuchamos la radio y muchas personas opinaron, ¿verdad? Pero Ñandeyara mantepea y gatuno y cua. Ñandeyara mante, porque nadie puede juzgar la conciencia de nadie. Ni el momento justamente ni la circunstancia. Vivió. Sí, claro. Solamente la persona que está en esa situación, en esa tragedia, en ese laberinto, puede realmente darnos una imagen, una figura exacta, vamos a decir. Agustín, ñandé cristiano, haicha, más los cristianos inclusive, va el ya puana, nosotros que estamos lejos ahí, entregar a Ñandeyara y orar por la familia, por lo que sea. Yo sinceramente, cuando supe eso, me dije, verá, no condeno, no despotriqué contra la conducta de esta pobre mujer, ni contra ninguna otra, sino solamente le encomendé a Dios y que tuviera misericordia de ella y que lo iluminara y que lo llevase incluso entre sus elegidos. ¿Verdad? Sí, porque es posible también, Agustín, ya que voy a decir eso y me permito nomás decir, porque estamos tratando de sembrar valores para mí mismo primero en este caso. Es fácil juzgar por los hechos, pero el interior de la persona estaba en sus cabales. Estaba bastante atormentada. No fue superada por
todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo? ¿Qué sabemos nosotros? Pero es fácil decir, no, qué clase de madre, ¿por qué no se tiró ella nomás? No. Sí. En fin, nuestras conjeturas o nuestras decisiones u opiniones pueden estar muy distantes de la realidad en que vivió esa mujer. No. Lo único que queda, un dolor terrible, era para nosotros, los seres humanos, que nos hemos quedado y que observamos desde la distancia, podríamos decir, la situación apremiante de esta mujer. Pero una vez más digo que Dios se apiade y lo tenga entre sus elegidos a esta mujer y a los dos pequeños ángeles que no tenían nada que ver ni podían haber decidido y desistido, vamos a decir, de la decisión de su madre. Pero bueno, dejemos esto y apartémonos de erigirnos en jueces de esta situación, de esta realidad. Entonces, diariamente los medios de información nos bombardean con sucesos trágicos, y como el que ya hemos señalado, otros serán asaltos, robos, violaciones, peleas domiciliarias y callejeras, el desorden que vivimos todos los días en nuestra sociedad, el estado emocional dominante en la gente es el temor y desilusión por la inseguridad, entre otros males que nos azotan. Sí, algunos de los males más terribles son justamente, es la inseguridad terrible, y eso nos lleva a un temor permanente, latente, que lo tenemos. ¿Quién no está con un temor permanente cuando transita en la calle, que puede ser asaltado por la inseguridad en que vivimos? No hay, ni las instituciones de seguridad te protegen. Agustín, ¿vos crees que si cerrás con llave tu portón, sos un exagerado o no? No, al contrario. Eso es una forma más simplemente de buscar y de proteger tu integridad física, tu integridad familiar. ¿Y qué tanto limita? Igual entran, igual violando todas las seguridades que pudiésemos tener, igual entran y violan, vamos a decir, toda la seguridad que pudiésemos tener. O sea que vivimos en una sociedad totalmente insegura. Totalmente insegura. Hace algunos años, dice la noticia, dos muchachos, uno de 17 y otro de 22 años, entraron en horas de la noche a un salón comercial para robar. Entonces, una realidad que se publicitó incluso. El guardia de seguridad se percató del hecho y disparó matándolos. Cuando el agente fue a declarar en la fiscalía, una multitud lo acompañó. Aplaudiéndolo con entusiasmo, fue el héroe para mucha gente, de haber quitado, vamos a decir, de circulación a dos maleantes. Y otros no. Unos indignados preguntan, ¿cómo se entiende que un asesino sea considerado héroe? Movió algunos, no, lleva. Cierto, es un asesino, pero yo creo que el ser asesino, además de matar a alguien, yo creo que hay otros ingredientes que conlleva para... Que lo motivaron, ¿verdad? Sí, que lo motivaron, y para ser calificado realmente un asesino. Porque un asesino creo que lleva una serie de condimentos, por decirlo así, paralelo. Querer hacerlo, ¿verdad? Intencionalmente, perjudicar y quitar la vida a alguien. Por ejemplo, no fue esas sus intenciones, sino proteger vamos a decir, los bienes del patrón o la casa del patrón. O sea, a ver, Agustín, yo soy guardia de seguridad, me contrataste vos, entonces vino el ladrón y yo disparé como guardia. A lo mejor disparé para asustarle nomás, no también para matarle catótere. Claro. O sea, entonces ya se abre la posibilidad de equivocarse uno.
Sí. Hay catuco y o si no hay catuco, hay cose hoy no sabemos. Ahí ya. Estamos en la especulación. Y otras voces, dice, lo justifican diciendo, porque los que tratamos de vivir honestamente estamos cansados de que nos roben y nos maten, vivimos inseguros y tenemos miedo. Esto es lo que la otra parte de las personas que dice que condena, vamos a decir, a estos ladrones y que justifica, vamos a decir, la acción también del guardia que mató a 2 de estos jóvenes, ¿verdad? Que otros lo condenan y otros también lo defienden, podríamos decir. Cada uno entonces desde su óptica, de sus intereses personales. No pocas personas deciden electrificar, ¿sí? Sabemos hoy en día, la cerca de su casa. Conocido es el caso de un niño que intentó atravesar la cerca electrificada para buscar su pelota en patio ajeno. ¿Y cuántas veces esto ocurrió? La alambrada cercada de 220 voltios mató, ¿verdad?, al niño. Son los costos de vivir en la inseguridad. La inseguridad, indudablemente, por supuesto que yo no voy a tener la intención, al cercar mi casa, yo no tuve la intención de matarle a un niño, ¿verdad?, en ningún momento, sino proteger mi integridad física y material y mis intereses. Ese es el objetivo, vamos a decir, primero. Ahora, las consecuencias pueden ser diversas. No. La señora inseguridad, en este caso entre comillas, se ha instalado en todos los ámbitos de la vida pública y privada de la población. Sí, la inseguridad está latente ahí en todas partes. No nos sentimos más seguros ni en el templo. Sí, señor. Privada de la población, desparramando el veneno de la sospecha y del miedo a todo y a todos. Vivimos en un estado de alerta roja permanente. Por ello, cada vez hay más ciudadanos armados para enfrentar el caos. Ahora, lo que yo siempre me pregunto, ¿será que uno se siente más seguro portando un arma de fuego? Yo diría que no. No te sentís más seguro. Ahora, realmente es una forma de repeler tal vez un ataque y que podés realmente salvar tu propia vida, pero a un alto costo de la pérdida de la vida del otro, del atacante, podríamos decir en este caso. Quizá el que tenga el arma se sienta más seguro o crea, pero de ahí a que sea así mismo, las derivaciones de un caso no se puede prever. No, es muy, muy delicado eso. Hacemos ventanas y puertas de hierro, ponemos altas rejas para vivir enrejados. Así vivimos. Vivimos prisioneros en nuestra propia casa hoy en día. ¿Verdad? Levantamos murallas como en los tiempos medievales para defendernos de robos y agresiones. Nos rodeamos de alarmas para vivir alarmados. ¿Sí? Y tenemos, vamos a decir, los controles electrónicos, los ojos electrónicos que ven y que te transmiten, vamos a decir, en una pantalla interna o en tu mismo celular. Podés controlar todo el movimiento de tu domicilio, de tu casa, ya sea interna o externamente. ¿Verdad? O sea que todo eso nos lleva también a una serie de desgaste económico, indudablemente, porque todo eso tiene un costo. Claro. Mira, tiene un costo. Perdimos el sentimiento de solidaridad y de pertenencia. Vean, hoy perdimos el sentimiento de solidaridad. Nadie más es solidario con nadie. Mira, hemos perdido el sentido, por ejemplo, de la vecindad. Que el vecino es alguien que debe interesarte y por quien te debes que interesarte y cuidarle incluso
a él y a sus pertenencias también. Hoy en día, Nina y remete ya peligrareí. Y muchos casos ocurrieron realmente que queriendo, alertando, vamos a decir, al vecino o defendiendo al vecino, muchas veces corres el riesgo y pones en riesgo tu propia vida. Incluso ha ocurrido eso, ¿verdad? Hay un proceso continuo de disolución de las relaciones con los demás y hasta con uno mismo. Se han alterado las fórmulas de convivencia y de tal manera que el otro se volvió lobo para su semejante, sea compañero de trabajo, de estudio, vecino o lo que fuere. Sí. Pareciera que vivimos en una civilización y cultura de la que sospecha, ¿no? Claro. de la permanente sospecha, del permanente miedo, y el hombre se ha vuelto lobo para el hombre. El mismo hombre se ha vuelto lobo para el otro. Para el otro hombre. Y esto lo decía un pensador y filósofo, Thomas Hobbes, un inglés justamente. El hombre, dice, es lobo para el hombre. Homo hominis lupus. El hombre es lobo para el hombre. Anteriormente se tenía miedo al lobo porque los lobos acechaban a sus presas, que eran los hombres muchas veces, por los caminos boscosos, por las rutas, ¿verdad? En donde cuando no había, vamos a decir, cuando la ciudad no se extendía mucho todavía. Pero hoy en día, en una ciudad en que vivimos, el lobo desapareció como animal, como un peligro. Pero el lobo se encarnó, vamos a decir, en el mismo hombre. En ese sentido, decía Hobbes que el lobo es el hombre, el lobo. El hombre es un lobo para el hombre. otro. Es un lobo para el hombre, sí. Hoy en día así vivimos. Y se vuelve tan peligroso, y más peligroso aún que el lobo, porque al ver nosotros, al divisar la figura de un lobo, ya surge en nosotros que podemos ser atacados y devorados por él. Pero en ningún momento uno piensa y se cuida muchas veces del lobo hombre. ¿Verdad? No pensamos que tenga que atacarte para robarte e incluso para matarte. Y los medios de información se encargan de dar manija una y otra vez en nombre del derecho de la información, nefastas noticias, aumentando inquietudes que nos hacen vivir anticipadamente el apocalipsis, o sea, el acabose, el desastre, la calamidad. Indudablemente, muchas veces muchos medios de comunicación hacen una verdadera apología del crimen o del delito o del desastre que ocurre en nuestra sociedad. Ahora, más tarde, mañana. Todos los días, hoy en día, por ejemplo, con este caso reciente que tenemos de la mujer o de cualquier otro que se haya lanzado, está de moda hoy en día. Por eso el Puente de la Amistad también ha sido, vamos a decir, un lugar donde recurrieron mucha gente a matarse, a tirarse allá, ¿verdad? Se ha acercado todo eso, se ha puesto barandas altas para evitar cámaras, a fin de evitar, vamos a decir, estos tipos de decisiones tan catastróficas que han tomado mucha gente, ¿verdad? Y igual sigue ocurriendo. Un acontecimiento cinematográfico despertó la atención de medios de comunicación del mundo. La película Titanic, la más costosa superproducción de la historia del cine, superó todas las hazañas y marcas y fue consagrada como con 11 premios Oscar de la Academia de Hollywood, concedido a una película como a Ben-Hur. Ben-Hur y Titanic han recibido entonces muchos Oscars, muchos premios, sí, ¿verdad? Super premios, ¿verdad? De distinción por la calidad de las filmaciones y por la tragedia terrible que nos acecha
en el cual se desarrolló, vamos a decir, esto. Se hace llegar en la programa de Urba. Me Ben gusto. Hur, sí. Tampoco ves manjarla ya esa. Varias veces ya lo hemos visto, pero es tan significativo y tan importante porque en Ben Hur nos sentimos de alguna manera también reflejada la crueldad del hombre consigo mismo y con el semejante. Era el salvajismo, la bestialidad encarnada, vamos a decir, en acciones concretas que se fueron sucediendo a través de la película de Ben Hur. Y en el otro, la gran tragedia, la desesperación y la incapacidad y la pequeñez del hombre, ¿verdad? Que se sentía tan poderoso, en un momento se siente tan inútil y peor que un pajarito, porque el pajarito puede salir y volar, pero ellos no podían, estaban atados a esa gran máquina, podríamos decir, que estaba flotando y que de repente perdió su capacidad de flotar en el mar. Y llevaron consigo y murieron mucha gente. ¿Por qué ahora, dice esa antigua historia, se ha dicho que el Titanic simboliza la arrogancia temeraria de la tecnología, como sugiere el nombre, frente a la naturaleza, o el orgullo humano que sucumbe frente al poder de Dios? Esto lo dijo Ricardo Betancourt en uno de sus escritos en la página, vamos a decir, o sea, el 11 en el mes 11 del año 99. Una revista. El Titanic era el símbolo del poderío y del avance tecnológico y del poderío, vamos a decir, de la creación del hombre. ¿Te acuerdas vos de que había una serie de revista Vida Feliz? Sí. Bueno, y es desde el año 99. Ya. Los problemas que nos creamos a causa de un partido de fútbol, el deseo por cambiar el coche, la insana inquietud por obtener la aprobación de los otros y demás faraónicas brujerías ocupan los primeros lugares de nuestra enanizada existencia. Pero hay un drama mayor. Nos estamos hundiendo, señores. Sí, señor. Dentro de toda esta grandeza que creemos vivir, o la vileza en que nos sentimos hundidos, estamos acabando nuestra propia vida, la humanidad toda incluso. Igual que en el Titanic, el terrícola ñandejna, vea, empina, dice, el codo como un desconocido. Como un descosido. Como un descosido, ¿sí? Come quien puede, se baila, perreo, al son de la ahogante cachaca, reggaetón y mariachi, sin caer en la cuenta del verdadero desastre actual que nos hundimos. Vivimos realmente en un permanente Titanic. ¿Verdad? Estamos en una permanente zozobra y pareciera que no nos damos cuenta. En ese sentido, nos asemejamos a los viajantes del Titanic, cargado de oro, de riqueza, porque dice que la clase más rica de Europa dice que estuvieron viajando en ese, porque era una cosa novedosa, grandiosa, lleno de lujos, e incluso mucha gente han llevado sus riquezas, sus joyas, sus lujos han llevado en valijines, ¿verdad? Porque no querían dejar. Cuán atados estaban, ¿verdad? Cuán pendientes estaban y cuán seguros se sentían. Es que en aquella época, Agustín, y quiero nomás entender, me parece, era una ciudad flotante, amigo. Sí. Que iba a surcar los mares. Así mismo era. Y se sigue en el triste espectáculo del Virorí, mientras el barco se hunde. ¿Cuántos se parecen a ese novio de la película que, celoso de rabiar, persigue a la amante infiel sin importarle lo que realmente importa,
que el barco se estaba hundiendo, ¿verdad? A pesar de llegó a ese, llegó ahí, ni a condenar a algunos, es por algo insignificante, y cuando que hay algo mucho más importante del cual tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Y la sociedad hoy en día está en una situación del Titanic, se está hundiendo, está desastroso. Y nosotros estamos en el Virurey. Y nosotros estamos todavía en el Virurey, en el mariachi, en el perreo, en el cumpleaños, en la farra alocada, que muchos lo hacen, ¿verdad?, a un alto precio y muchas veces a precio de la desgracia o de la pobreza de un prójimo. Estamos atravesando verdadera crisis moral en la familia, ¿sí? De ahí por y vengo, no hay más esa directriz. ¿Qué es lo que es la moral? La moral es la que es una directriz, una forma de orientación y que nos muestra, ¿verdad?, lo que está mal y lo que está bien. Ayepa. Pero a pronunciar esa palabra ya te miran luego, Sí. más ya, no, es moralista. Es moralista. Y cuando que pareciera que queremos desentendernos de algo tan primordial, tan importante, del cual no deberíamos habernos desentendido en ningún momento. Nunca. Deberíamos tener en cuenta permanentemente. Y ponabio en Acoayapoa, ¿va a ser bueno esto que voy a hacer? Esa debería haber sido la pregunta permanente que tenemos que hacernos, ¿verdad? Se ha perdido realmente la moral en la familia. No hay más respeto, no hay más directrices de conducta, de acción. En el trabajo también, en el vecindario, en el trabajo nos tapujamos, nos traicionamos. En el vecindario que tú fácilmente violamos la cerca del vecino porque tiene adentro algo que nos gusta y que queremos. En la escuela, sí, también hemos perdido, vamos a decir, esa solidaridad, esa preocupación, ese sentido de pertenencia del compañero o en la misma escuela, viniendo, vamos a decir, esto de la parte direccional, vamos a decir, de la directriz, de los maestros, de los directores, en fin, en las relaciones interpersonales. Y nosotros estamos muy ocupados en cualquier virorey y el barco se hunde como el Titanic. Nuestro barco se está hundiendo. Esto realmente estamos viendo permanente zozobra, donde el barco en que navegamos, en que navegan las familias, tienen grandes agujeros por el cual penetran gran cantidad de agua y que lo va a llevar a hundirse. De manera que entonces tenemos que ser más cuidadosos como padres de familias que somos, o como autoridades, como maestros, como docentes, y sea cual fuese el rol, pero que nos toque, pero en el cual que nos toca y que debemos, y donde muchas veces somos rectores, podríamos decir, de una institución, tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ocuparnos más de los demás y tener, vamos a decir, este grado de responsabilidad y de pertenencia de las demás personas y de las cosas que se nos ha encomendado, por ejemplo, direccionar. Ya. Y acá dice, el hombre ha sido dotado de inteligencia, libertad y voluntad. ¿Por qué no hacemos uso de esos privilegios y orientamos nuestra mirada hacia lo que realmente importa? Bueno, creo que podemos irnos a una pausita, ¿verdad? Sí. Antes de retirarnos, porque ya es la hora. Y adelantar, yo quiero adelantar un poquitito a esta fecha y desearle muchas felicidades y que esta felicidad se concretice en salud, en armonía, en paz interior y en bienestar en todas las familias. Que el Día de la Madre
sea realmente una fiesta de armonía, de convivencia pacífica, de hermandad y de tenernos en cuenta, de abrazarnos y de volver a recuperar muchas veces posibles pérdidas de armonía, pérdidas de amistad, pérdida de familia que pudimos haber tenido. Que la madre sea, y como la patria y nuestra madre patria simbolizada por la bandera rojo, blanco y azul, el tricolor, que ese sea el símbolo que tenga que unirnos a todos como tantas veces lo hemos hecho en situaciones difíciles, como las contiendas bélicas, en donde el símbolo patrio, la bandera, ha sido suficiente punto de unión y de fortaleza de todos los paraguayos. Y así también que todos los hijos de una familia, de una madre, en esta oportunidad también recordando, tiene que ser esto realmente, el Día de la Madre debería haber sido todos los días y no solamente el 15 de mayo, ¿verdad? Deberíamos homenajear a nuestra mamá, tal vez no con regalos ni con fiestas rimbombantes en el cual necesitamos muchas veces recursos económicos, no. Un gesto cariñoso, un abrazo, una atención a nuestra mamá en el día a día, un saludo cariñoso, atento que pudiésemos dar a nuestra madre. Eso puede ser mucho más valioso que los regalos materiales que pudiésemos hacer los hijos en esta fecha. Bueno, y llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Y podemos finalizar esto diciendo que el próximo sábado podemos encontrarnos en este espacio de trabajo, en el horario de 10 a 12 horas, en el programa Sembrando Valores, en la 101.3. Y quisiera cerrar esto con alguna música patriótica o con alguna música que hace alusión a nuestra madre. A lo mejor Will Valdés nos canta una música a la madre o a la mujer, no sé. Si hay ahí en nuestro estudio, si nuestro ingeniero técnico tiene por ahí, pues bien, cerramos el programa con esas canciones. Entonces, muy merecedoras, que alguien lo habrá confeccionado o elaborado de palabra y música. Y eso entonces... Si Dios nos da vida, estaremos el próximo sábado nuevamente en este espacio de trabajo con todos ustedes. Bueno, muchísimas felicidades, que pasen bien todos. Felicidades a las madres, a todas las madres.